Estás viendo El Cajón de Mon. Quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de un excelente autor y de un libro increíble. Nada más y nada menos que Rayuela, de Julio Cortázar. Hola mis queridos lectores, bienvenidos de vuelta a mi canal. No saben lo feliz que me hace poder subir un video otra vez después de tanto tiempo. Bueno, como les comenté, hoy vamos a estar hablando de Rayuela de Julio Cortázar. La verdad, no sé si ya vieron, pero hablé de este libro en mi blog, en el nuevo blog que abrí, porque como se me dificulta un poco grabar, no me quería quedar sin hacer reseñas o darles mi opinión acerca de los libros que estoy leyendo, así que pues abrí un nuevo blog en donde pueden leer lo que escribo de cuentos, poesía y así, y también leer mis reseñas acerca de los libros. Bueno, pensé que no iba a tener necesidad de hablar del libro luego de haber escrito una reseña sobre él, pero me equivoqué. Es Julio Cortázar y hay tanto de este libro que se puede hablar que solo no podía quedarme sin hacer un video de él. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar el tema y irritar un poco a aquellos a quienes no les gusta rayar sus libros ni marcarlos, porque quiero que vean mi edición de Rayuela. Tiene como millones de post-its y bueno, está bastante subrayado. Vamos a ver una parte que esté bastante subrayada. He aquí, véanlo, aprécienlo. Y lo siento, pero a mí me encanta rayar mis libros. Bueno, muchas veces se han acercado a mí para preguntarme si Rayuela es un libro complejo, si es lo más recomendable comenzar a leer Rayuela cuando alguien se quiere acercar a la escritura de Julio Cortázar, y la verdad es que creo que no hay una respuesta absoluta acerca de este tema. Yo podría recomendarles que primero se acerquen a los cuentos de Julio Cortázar, porque por ahí es que uno comienza a entender su estilo y a enamorarse de algunas cosas de él o a darse cuenta de que no le gusta, y ya después se acerquen a Rayuela. ¿Qué tiene de distinto este libro con los demás? Que es la novela, la única creo yo, que escribió Julio Cortázar. El resto de obra que van a encontrar de él son sus cuentos. Así que esta es muy importante, pero asimismo es algo compleja y es muy distinta a lo que van a encontrar en otros libros. ¿De qué va Rayuela? Bueno, aparte de todas esas frases cliché que se encuentran una vez al mes en su Instagram o su Facebook o su Twitter, se trata de una historia que ocupa más o menos la mitad del libro, que no es de amor, sino es más como de desamor, junto con otros fragmentos de cosas que escribió Cortázar. Realmente no sé cómo definírselos, porque no es poesía, no tiene forma de verso, pero es bastante lírico, aunque está escrito en prosa. Son como reflexiones sobre la misma historia, sobre filosofía, sobre la vida, sobre el lenguaje. Es como una mezcla un tanto rara que compone una novela de más de 600 páginas. Bueno, no sé si han escuchado acerca de las curiosidades de esta obra, pero es que se le cataloga una antinovela. ¿Por qué? Bueno, las novelas convencionales tienen la característica de tener una estructura rígida, digamos, tienen un capítulo tras otro y entonces el lector lo que va haciendo es descubriendo la historia y entretejiéndola, leyendo cada capítulo en el orden que está establecido según las páginas. Pero Rayuela es una antinovela porque a pesar de que tiene una historia lo suficientemente compleja para llamarse novela, no tiene esa estructura rígida. Entonces, este libro tiene la peculiaridad de que podemos jugar mientras leemos con él. ¿Cómo así? Y bueno, ¿por qué entonces se llama Rayuela? Por eso, porque podemos ir saltando de página en página, de capítulo en capítulo, y aún así va a tener sentido toda la obra. 600 páginas con sentido sin importar cómo las leamos. Cortázar, eres tan genial. Aparte, es muy importante, ya que refleja parte del boom y de la escritura de todos los latinoamericanos que se tuvieron que ir del continente para poder escribir. Esta la escribió Cortázar gran parte, si no es que toda, cuando no estaba viviendo en Argentina. Entonces es importante también para la historia literaria de Latinoamérica. Otro motivo por el cual Rayuela es un libro muy importante es que hasta para el mismo autor tuvo un gran peso en la historia de su vida. En la versión que tengo yo de Rayuela, al final se encuentran unas cartas que enviaba Julio Cortázar a editores de la época
y él describió la producción de esta obra literaria con las siguientes líneas. Sé que dentro de unos meses pensaré que todavía me quedan otros libros por escribir, pero hoy, en que todavía estoy bajo la atmósfera de Rayuela, tengo la impresión de haber ido hasta el límite de mí mismo y de que sería incapaz de ir más allá. Bueno, más datos acerca del contenido y de la obra no les doy. Ya les di mis recomendaciones, pueden leerlas si gustan antes de los cuentos o hasta después. Pueden leerla como quieran, porque Rayuela es un juego y eso es lo que lo hace un libro tan increíble, lo que lo hace 1000 libros en uno solo, que nunca le vamos a dar la misma lectura. Podemos leerlo de corrido y se va a entender de otra manera que ir saltando entre capítulos. Esta es 1000 obras dentro de una sola. Les voy a hablar un poco acerca de mis impresiones sobre este libro. Muy aparte de que sea mega fan de Julio Cortázar, creo que es una buena novela, más por la parte que Cortázar especifica que podemos obviar que por la historia en sí misma. La novela es sobre desamor y he de decir que los personajes principales me parecen un tanto cobardes quizás. Horacio Oliveira me parece un hombre, no sé si decir machista, pero tal vez sí bastante de pensamiento patriarcal. Y la maga, que es la protagonista también, o bueno, no es protagonista, es como un personaje secundario, pero ella es el gran amor de Horacio. Me parece una mujer también un tanto cobarde. No sé, creo que es una buena historia, pero que los personajes nos despiertan muchos sentimientos no precisamente positivos hacia ellos. Y bueno, es un recurso que pudo haber utilizado Cortázar para que la novela nos marcara. No siempre nos tiene que marcar una historia desde un punto de vista positivo, puede que sea desde algo negativo y que por eso nos genere frustración y enojo y entonces la historia se quede con nosotros por más tiempo. Es algo así como los niños que se portan mal cuando damos clases. Uno sabe que a veces son estresantes, pero aún así los quiere y a veces se quedan más en nuestra memoria estos niños traviesos que nos hacen pasar por muchísimas experiencias, pero bueno, así es la vida, hay bastantes formas de quedar marcado. Como les decía, esta parte imprescindible del libro quizás se pueda alargar, pero algo que permite que la disfrutemos muchísimo es la música que introduce Cortázar para acompañarla. Dentro de Rayuela encontramos muchas piezas de jazz y les juro que si las buscan y leen los capítulos al ritmo de estas piezas, se van a enamorar de la lectura. En cuanto a la parte que es menos pesada, esa parte que podríamos obviar, créanme, no van a querer hacerlo y en serio recomiendo que la alternen con la verdadera historia porque hace que disfrutemos la Rayuela muchísimo más. En estos capítulos, Cortázar hace un poco de filosofía acerca de la vida. Incluso hay uno en el que se atreve a crear un nuevo lenguaje, el gíglico, si no estoy mal, y no sé, muestra mucho de cómo era Cortázar. Para él escribir no era algo serio, para él escribir era algo natural. Y bueno, a pesar de eso, era algo que hacía con excelencia. Creo que no se esforzaba demasiado por escribir bien, a eso es a lo que voy, sino que se le daba solo así y entonces él podía darse el lujo de jugar escribiendo porque de todas maneras le iba a quedar algo genial. Aparte de la filosofía que vemos en esta parte del libro, podemos percibir cómo habla acerca del lenguaje. Entonces también es una muy buena obra, muy interesante para aquellos a quienes nos interesa el lenguaje, nos interesa la literatura, nos interesa el proceso de escribir, porque Cortázar hace muchas reflexiones al respecto aquí. A veces suena tan absurdo, pero es tan cautivador, diría yo. Les voy a leer el capítulo 147, obviamente no todo, pero un fragmento. Aquí Cortázar dice: el día en que verdaderamente sepamos preguntar, habrá diálogo. Por ahora, las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. Son como frases que tenemos que pensar más a fondo. No es una lectura que se pueda hacer de manera plana y que, bueno, van pasando las hojas y ya, sino que es un poco denso, tanto en lo sentimental como en lo intelectual. Aquí Cortázar nos hace pensar y nos hace sentir a la vez. Así que Rayuela definitivamente es un libro que los va a dejar marcados si se aventuran a leerlo. Por ejemplo, también dice: lenguaje quiere decir residencia en una realidad, vivencia en una realidad.
No se puede revivir el lenguaje si no se empieza por intuir de otra manera casi todo lo que construye nuestra realidad. Esto tiene tanto que ver con la teoría de Sapir-Whorf de que nuestro lenguaje es como un lente con el cual miramos el mundo. No sé, es cautivador. No sé qué les parezca a ustedes la lingüística, qué les parezca esa conexión que hay entre el lenguaje y la mente de una persona, pero a mí me fascina leer al respecto. Entonces, lean Rayuela. Debo decir que me cautiva esta parte como rebelde que siempre tuvo Cortázar distinto. Él no fue alguien común y corriente. Cuando se aventuran a leer sus cuentos, cuando lo escuchan en entrevistas, se dan cuenta de que fue todo un personaje él en sí mismo. Por ejemplo, dice, ¿para qué sirve un escritor sino para destruir la literatura? Para quienes no son tan filosóficos pero sí sentimentales, van a encontrar muchísimos pasajes de citas que les van a desgarrar el corazón y les van a parecer muy románticas, como por ejemplo, porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero. Es 1000 libros en uno. Es un libro que de verdad se presta para que cualquiera se acerque a leerlo. Y bueno, creo que hay una infinidad de cosas que podría decir de Rayuela. Sus 600 y algo de páginas me permitirían hablar horas de Julio Cortázar. Pero si en algún momento futuro tengo la necesidad de hacerlo, créanme que van a encontrar más videos acerca de este tema, de este autor y de este libro. Por ahora, quiero despedirme leyendo mi capítulo favorito, que creo que puede ser el capítulo favorito de muchas personas. Como les digo, hay demasiadas frases cliché de este libro porque es muy bueno y se ha propagado por internet, así que probablemente ya han escuchado esto antes, pero es una forma mágica de cerrar el video. Esto es el capítulo 7 de Rayuela. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene, con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Esto fue todo por el video de hoy. Algo que se me olvidó mencionar es que este libro fue una lectura conjunta que hice con mi tía amada, bella y lectora, a quien le mando muchos saludos. Es un libro denso. Si se aventuran a leerlo, no se preocupen si les toma mucho tiempo, no se preocupen si lo leen y mientras lo hacen leen otros 5 o 10 libros de por medio. Lo importante es que se den la oportunidad de aventurarse a descubrir la historia completa de Rayuela y lo que Julio Cortázar tenía que decirnos aquí. Ya saben que me encuentran en mi blog y en mis redes sociales en todo momento. Estoy en Facebook, Twitter, en YouTube y en Instagram. Bueno, y también en mi blog. Yo los veo en el próximo video, así que deseo que tengan felices lecturas. Hasta la próxima. Grabemos de nuevo pues.